¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy me acompaña María Ignacia García, jefe de inversión responsable en Larraín Vial Asset Management. María Ignacia es ingeniero comercial y diplomado en gobierno corporativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Certificate in Corporate Sustainability de la NYU y FSA Credential Holder. Se integró a Larraín Vial Asset Management en el 2013 como analista de compliance. Antes de su cargo actual en el área de desarrollo, se desempeñó como analista de clientes institucionales. María Ignacia, muy bienvenida a Revolución Circular. Hola, Petar, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí, como te decía. Creo que es un privilegio poder estar en el programa y sobre todo hablar de este tema de finanzas sostenibles que normalmente genera mucho interés, más que las finanzas en sí, que es un tema árido, que no mucha gente se anima a meterse, así que es también un privilegio como desde las finanzas sostenibles también poder acercar este tema. No, muchísimas gracias, porque lo pensaba antes de la entrevista. En el podcast hablamos mucho de átomos a través de la manufactura, de la remanufactura, hablamos mucho de bits a través de la digitalización, pero pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de capital, que es tan importante para esta transición, hablar de inversiones responsables. Y lo que ustedes están haciendo desde Larraín Vial es extremadamente interesante para la gente que nos acompaña. Y por eso, antes de ir a las preguntas ya más que nos llevan al tema central de la entrevista, te quería preguntar como contexto general para quienes quizás no conocen mucho sobre la empresa, que nos contaras un poco la historia, la presencia, las principales líneas de negocio y productos de Larraín Vial. Sí, perfecto. A ver, Larraín Vial es una empresa chilena, una empresa que se fundó en 1934, o sea, ya tiene varios años de historia. Tiene presencia, bueno, en Santiago y otras ciudades de Chile, tiene presencia en Perú, en Colombia y en Estados Unidos, y es una empresa que tiene básicamente tres áreas de negocio. La primera es lo que tiene que ver, se llama LB Capitales, Mercado de Capitales, y ahí está alojado lo que es la corredora de bolsa, que probablemente es como lo más conocido de cara para afuera, el área de estudio, el área de exclusión de productos de terceros y finanzas corporativas. La segunda gran área es la división de Wealth Management, que se dedica como a atender clientes, digamos, asesorarlos en sus inversiones, a gestionar su patrimonio. Y la tercera línea de negocio es lo que tiene que ver con administración de activos, que es donde está Larraín Vial Asset Management, pero también están otras administradoras del grupo que son activos o activas. Nosotros en Larraín Vial Asset Management, que es desde donde yo estoy, digamos, es como te decía, una de las divisiones de gestión de activos. Nosotros administramos activos de terceros. Hoy en día gestionamos cerca de 6 billones de dólares en activos de terceros. Son clientes personas y clientes institucionales, y institucionales, digamos, en Chile o en el extranjero también. Tradicionalmente nosotros surgimos como el brazo de administración de activos líquidos del grupo Larraín Vial, lo que era activa, digamos, de fondos más alternativos, fondos sectoriales, minería, sector agrícola, energía, etc. Nosotros surgimos como la administradora más tradicional, más líquida, pero hoy en día también tenemos fondos del mundo alternativo, que también ha crecido mucho en el último tiempo. Así que eso es, tenemos muchos fondos, yo creo hasta altura, no sé, unos 70 fondos. Tenemos fondos que están domiciliados en Chile bajo la regulación chilena, y tenemos también fondos en Luxemburgo que están bajo regulación europea. Y probablemente por ahí nos acercamos al mundo de la inversión sostenible, porque es una tendencia que, bueno, ya llegó a Chile, ya llegó a Latinoamérica, pero que nosotros la vimos primeramente en Europa, ¿no? Desde ahí nos dimos cuenta que esto era algo que realmente era una tendencia para la industria y que sin duda que iba a llegar también acá a nivel local. Y justamente yo creo que el aterrizaje vía Chile ha sido también una tendencia que nosotros la hemos visto desde el mundo de la economía circular. Chile
también liderando los temas a través de hojas de ruta, a través de otras iniciativas que nos acercan al mundo sostenible, pero me llamó muchísimo la atención a propósito de lo que están desarrollando desde la Raín Vial Asset Management, que con el objetivo de incorporar elementos de sustentabilidad en sus procesos de inversión a través de variables medioambientales, sociales y de gobiernos corporativos, el famoso ESG, que creo que tenemos que hablar en detalle porque es un concepto que muchas veces ya nos vamos cruzando en el mundo de la sostenibilidad y la economía circular. La Raín Vial Asset Management firmó los principios de inversión responsable de la Organización de las Naciones Unidas, que se conoce como UNPRI. Quizá ustedes lo conocen de otra manera, pero ¿por qué es importante la sustentabilidad para la Raín Vial? Y yo creo que muy interesante también como concepto, ¿qué es la inversión responsable? ¿Cuáles son sus principios? ¿Y por qué encontraron que era tan importante y vital sumarse a esta iniciativa? ¿Y qué esperan conseguir con esto? Ya, son muchas preguntas. Varias preguntas. Así que vamos por parte, para no enredar. A ver, primero tú mencionaste los principios de inversión responsable, y como dijiste bien, fueron promovidos por las Naciones Unidas. Esto fue una invitación que hicieron las Naciones Unidas en el 2005 a un grupo de inversionistas institucionales globales para desarrollar esto que resultó en 6 principios que tienen que ver con la integración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque se entiende que estas variables, después podemos conversar de qué se trata, hacer la bajada a cada uno de los temas, se entiende que pueden ser riesgos para el análisis de inversión, pueden ser materiales financieramente, es decir, que pueden afectar el valor de las compañías en las que invertimos y por lo tanto hay que incluirlos en el análisis de inversión y hay que gestionarlos. ¿Ya? Entonces los principios que se propusieron tienen que ver con eso, con integrar los análisis de inversión, con ser propietarios activos cuando invertimos en las compañías, digamos, no estar ahí solamente para capturar un retorno, es decir, como extraer el retorno, sino también ser dueños responsables de los proyectos donde estamos invertidos y contribuir a que en el fondo tengan un desempeño que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que sean responsables con el entorno, con la sociedad, con el medio ambiente y que a través de eso sean sostenibles sus retornos. Y nosotros, como te decía, tenemos fondos que están domiciliados en Luxemburgo. Fuimos la primera administradora en la región andina en armar estos fondos que se llaman SICAV, es el nombre de la estructura en Luxemburgo. Y allá vimos que en el fondo todos los grandes managers estaban adheridos a estos principios, ¿ya? Los principios, están los 6 principios, pero también funciona como una red. Entonces los managers, uno se convierte en signatario y con eso adquieres un compromiso público por incorporar estos principios a tu gestión y te comprometes a divulgar anualmente cómo vas avanzando en ese proceso, ¿ya? Se entiende que es un proceso, que es algo dinámico, que es un aprendizaje también. Y la idea de la red también es generar como capacidades, generar conocimientos, mucho de peer learning, de aprender como de otras administradoras, del resto de los actores del ecosistema. Y en el fondo ir como armando un ecosistema de finanzas que, como dices tú, como se cierre el loop, ¿no? Se cierre claro, como la vuelta con las empresas, con la sociedad, y en el fondo todos como pongamos un granito de arena para que la cosa avance en buen camino. Ya, y nos fijamos que en el fondo para todos los grandes managers, estoy pensando los referentes de la industria, un BlackRock, por ejemplo, ya un Pictet, que son como las empresas gestoras ya las más grandes, con la mayor trayectoria, digamos, uno piensa así en quién quiere ser, claro. Estás pensando en ellos, todos eran signatarios del PRI, ¿ya? Y como te digo, nos empezamos a dar cuenta que era algo que, o sea, primero tenía que ver con gestión de riesgo, ¿ya? Y si nosotros decíamos como, pucha, el riesgo siempre ha estado en nuestros procesos, en nuestra filosofía de inversión, somos inversionistas de largo plazo, somos inversionistas que tienen una filosofía de inversión fundamental, estamos mirando las bases de la compañía como los cimientos de la compañía, no estamos haciendo un trading así como de un día para otro, que esto subió, esto bajó, no, estamos invirtiendo en las compañías porque realmente nos gusta la estrategia que están siguiendo, creemos que el management
sabe hacia dónde va, está tomando buenas decisiones, entonces es una inversión de largo plazo. Y siempre en el fondo nos hacía sentido desde el punto de vista de nuestra filosofía de inversión, y también sentíamos que iba a llegar, que estaba también permeando a nivel regulatorio, ¿ya? Y eso ya hoy en día se ve mucho. Después podemos meternos en ese mundo de la regulación, que también ha avanzado muchísimo y está presionando también que todo esto siga aumentando, siga expandiéndose el concepto de inversión sostenible. Y por eso firmamos, digamos, también para ir aprendiendo, para ser parte de la red, para posicionarnos en este mundo y tener como una tribuna desde donde hablar también de inversiones. O sea, esto mismo, o sea, esta invitación a este programa, digamos, poder hablar de esto, como te digo, quizás para mucha gente de la industria financiera, el mundo de las inversiones, es muy árido, es una caja negra, poca gente entiende, muchas veces lo mismo que estamos en el mundo de las inversiones, decir, ya, pero ¿en qué invertimos? No es tan fácil, ¿ya? Entonces, esta es una forma también de acercar la industria a la sociedad, de acercar las personas a las inversiones, y eso es personalmente lo que más me atrae, o sea, una de las cosas que más me atrae. Creo que esto de repente puede convertirse así como en, ¿cómo decirlo?, la última chupada del mate de la industria financiera, No es el ESG, pero yo creo que no, yo creo que al contrario, hay como que simplificarlo y se trata de acercar las empresas, las inversiones, lo que están haciendo las empresas. También las empresas han sufrido una crisis reputacional, ¿no? Como los empresarios, y también tiene que ver con bajar eso, con divulgar más las acciones y con ir tomando pasos más ambiciosos para hacerse cargo como de los desafíos de sostenibilidad. Y además, yo encuentro súper interesante que todo esto nace, de hecho, en un mundo que a mi entender cambió radicalmente. O sea, todo esto nace en un mundo pre-pandemia, pero Sí. hoy, en un mundo post-pandemia, creo que esto resultó como un acelerador de estos procesos que definitivamente vienen a cementar mucho más esta transición que se basa en estos 6 principios que tú señalas de la inversión responsable. Y por eso también quería preguntarte, ¿cuáles son estos 6 principios para que la gente que nos acompaña tenga absolutamente claro en qué se basa la inversión responsable? Sí, a ver, primero hablemos del concepto ESG, porque Sí, lo es hablamos mejor y aún. no hice la bajada en la pregunta anterior. Entonces, cuando hablamos de ESG, la sigla en inglés para environmental, en español es ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Y qué temas, qué aspectos estamos hablando cuando hablamos de esto? No hay un listado que sea estandarizado, pero normalmente las temáticas que se incluyen a nivel medioambiental, todo lo que tiene que ver con emisiones de carbono, y eso de la mano del cambio climático, obviamente, tratamiento de residuos, uso de agua, amenaza a la biodiversidad, uso en el fondo de materias renovables. Normalmente lo tendemos a ver como riesgos, pero esto también pueden ser oportunidades, y ahí mismo podría estar el concepto de economía circular, ¿no? Entonces, normalmente uno los tiende a pensar como de la mano del riesgo, pero obviamente las amenazas son oportunidades. A nivel social tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades, por ejemplo, con la satisfacción de los clientes, con los productos mismos que vende, que distribuye la compañía, y a nivel ¿cómo se llama?, de gobierno corporativo, tiene que ver con la administración de la empresa, ya con el directorio. Ahí hay todo el mundo del tema de la diversidad de género, por ejemplo, la diversidad en general, a nivel de la alta dirección está ahí. Los temas también van variando según la industria, ¿no? Hay algunos temas que son más importantes, relevantes, materiales para determinadas industrias. El tema que tiene que ver con la ciberseguridad, con la ética, con la cultura de ética. En fondo, hay una serie de temas que uno no es que tenga que hacer check-in, y la idea no es que hay empresas que son ESG o no son ESG, sino que son temas que uno como que tiene que ir a preguntarle a la empresa, tiene que entender de la empresa cómo lo están haciendo. De repente no hay una sola respuesta que sea buena. Claro. De repente es como para analizarlo, ¿no? Entonces, los principios de inversión responsable, volviendo a la pregunta ahora, tienen que ver con incorporar eso al análisis de inversión. Y eso parece súper simple, pero en realidad hay un sinfín de posibilidades, porque
primero hay que entender cuáles son esos temas relevantes. Hay algunos proveedores de información, de data ESG, hay scores ESG, pero la verdad es que todos presentan ciertos desafíos, presentan ciertos problemas, aportan en cierta medida, pero no son infalibles. Entonces, realmente hay que entender los procesos, hay que entender cómo son los procesos propios de una administradora, digamos, depende de la clase de activo, depende de los recursos con los que tú cuentas, y eso se va incorporando al análisis de inversión, se van planteando lineamientos, uno puede definir ciertos lineamientos de exclusión o criterios básicos que uno espera que cumplan las inversiones para incorporarlos a los portafolios de inversión o no. Y como te decía, la segunda pata de los principios de inversión responsable tienen que ver con la propiedad activa. Y normalmente se habla mucho de integración ESG y la propiedad activa como que no ha tenido tanto protagonismo, pero también es muy importante. La propiedad activa tiene que ver con, como te decía, o sea, conceptualmente se trata de que tú estás invertido y tienes como una responsabilidad, o sea, no solamente como captar y extraer, sino también como tú aportar. Esto quizás es más obvio en el mundo como de la inversión privada, ¿no? Como tú piensas en los private equity, estás ahí, en el fondo la startup o el emprendimiento no solamente necesita capital, sino muchas veces necesita también capacidades y difusión y apoyo como en otros temas, y tú estás ahí. En el mundo de las empresas ya grandes, como las que invertimos en los fondos nuestros, es menos evidente, ¿no? Pero tiene que ver con votar, como con ejercer el derecho a voto, y que, o sea, si uno lo piensa, la verdad es que los porcentajes de propiedad son súper bajos, son bien limitados. Normalmente, para empezar, en Latinoamérica tenemos como empresas que son controladoras, y el free float, lo que invierten, digamos, los inversionistas institucionales con nosotros, es bien bajo. Entonces, igual es limitada la capacidad de influir, pero eso no quita que no tengas que hacerlo, ¿ya? Entonces, sobre todo los grandes managers, los que sí tienen capacidad como de poder ejercer un cierta influencia, sí tienen una responsabilidad de ser inversionistas, propietarios activos, ¿ya? Entonces, tiene que ver con ejercer el voto, y en segundo lugar, lo que se conoce en inglés como engagement, que lo traducimos como diálogo corporativo. En el fondo es como estar presente con la compañía, haciéndole ver como los puntos donde puede estar débil en temas ESG, un poco como ir acompañándolos en que ellos entiendan, digamos, la relevancia de estos temas, cómo están respecto de sus pares locales o globales, cuáles son las mejores prácticas. En el fondo ir como también contribuyendo a que esa empresa sea más robusta desde el punto de vista ESG. Eso. Los otros principios, porque son 6, ¿no? Esos son los 2 primeros, que digamos son como los básicos. Como la base. Las bases, y los otros tienen que ver, bueno, con difundir, con ayudar a difundir esto, Muy con importante. colaborar con otros actores. Finalmente, es algo que está bien en boga hoy en día. No existen expertos ESG, ¿no? Como que cada uno de los temas es un mundo en sí mismo, y habría que ser muy rayado para pensar que uno puede ser experto en temas ESG. Y desde el punto de vista de lo que hacen un analista de inversión, o sea, menos, ya tiene que analizar flujos de caja, proyectar flujos de caja, como es poco probable que también sea experto en ESG, ¿no? Pero se trata también, como yo lo veo, es que de la industria financiera también como que se abre un poco el espacio para otras voces, y eso, como dijiste tú, pasó con la pandemia finalmente. O sea, si uno escucha, si uno lee, la comunidad científica venía alertando del riesgo de pandemia, y finalmente en los modelos financieros estos riesgos que uno los tiene como con probabilidad cero, entonces realmente no te perjudica mucho el modelo. Bueno, quizás hoy en día hay que abrir como un poco más las posibilidades a que estas cosas sí pueden pasar, y eso, por ejemplo, con el tema de cambio climático se está viendo, porque también es uno de los como ejes, digamos, de lo que la comunidad científica ha venido presionando. Y dentro de la industria financiera también han habido como, no sé si muchos esfuerzos, pero hay todo un eje de desarrollo por ese lado, ¿no? Exactamente. Dependiendo de quién está escuchando, puede que lo vea como algo muy, muy pobre, muy débil, pero sí han habido esfuerzos en esa línea.
No, definitivamente, y algunos de los casos que nombraste claramente han generado un derrotero que creo que ya no tiene vuelta atrás. La industria está yendo por ese camino y en ese sentido, particularmente para la Reinvial Asset Management, quería preguntarte cuál es la política de inversión responsable que ustedes están desarrollando, cuáles son los perfiles de empresas o compañías o áreas donde ustedes están enfocándose para invertir con estos principios de inversión responsable. A ver, la política de inversión responsable es uno de los requisitos de ser signatario de los principios de inversión responsable. Tiene que ser un documento público, así que lo pueden encontrar en nuestra página web. Nosotros la lanzamos en 2019 y ahora estamos lanzando una versión un poco más mejorada, sobre todo porque cambió la regulación en Europa. Y entonces tuvimos que hacer como más divulgaciones de lo que estábamos haciendo, una mayor transparencia. Y la política nuestra, ¿qué incluye? A ver, bueno, primero ciertas definiciones, ¿no? Cierto como approach, una parte de introducción de motivación. Porque también la inversión con criterios ESG, digamos que tiene distintas expectativas. Y después podemos volver sobre eso para no desviarnos. Pero tiene un poco las aproximaciones, tiene el proceso un poco de integración según las clases de activo que gestionamos, según si es inversión en acciones latinoamericanas o en crédito, en bonos corporativos latinoamericanos, o en fondos de otros managers, o en los activos alternativos. Tiene un poco lineamientos sobre temas que pueden ser más controvertidos. La verdad es que más que lineamientos así generales, es como abarcamos los temas y después cada fondo, cada estrategia puede tener una bajada particular. Por ejemplo, tenemos el Deuda LATAM Low Carbon ESG, que es un fondo de crédito corporativo que invierte en empresas latinoamericanas que son emisoras de deuda, pero donde le pusimos criterios de exclusión bien concretos. Entonces, dejamos fuera compañías que tengan una alta intensidad de la huella de carbono. Dejamos fuera compañías que tengan un rezago, que estén en el peor cuartil de desempeño ESG de su industria. Dejamos fuera compañías que tengan controversias de los principios de Pacto Global, que se relacionen como a buenas prácticas empresariales, digamos, si una compañía como Petrobras, que tiene un escándalo de corrupción detrás, una compañía como Vale, que son compañías tremendas en el universo latinoamericano, pero que también tienen controversias por una represa, un accidente, una represa que ocurrió, están fuera. Y ese fondo también tiene un límite, un cap en lo que es la industria de oil and gas. ¿Por qué? Porque sea un fondo low carbon, y sin embargo la data que nosotros tenemos de emisiones de carbono son de alcance 1 y 2. Entonces, para la industria de oil and gas, que tiene que ver con las emisiones de alcance 3, no contábamos con esa información, pero un poco hablando con la gente, digamos, con la audiencia, los clientes, y viendo lo que son las prácticas de fondos de esta naturaleza afuera, se dejaba fuera la industria de oil and gas per se, ¿no? Como que claro, es un activo obsoleto. Así que eso depende un poco del producto, y la idea de nosotros es como hacer lo más transparente posible. De hecho en el podcast hemos hablado muchísimo sobre el Scope 1, 2 y 3 y realmente yo también en algunas de las presentaciones que doy he señalado que el real elefante en la habitación es el Scope 3, el alcance 3, donde está el gran impacto de huellas de carbono, y creo que ahí hay mucho que avanzar y desde la economía circular creo que estamos haciendo un tremendo aporte por reducir ese alcance 3 de la huella de carbono, que va a ser definitivamente fundamental. María Ignacia, ¿cómo has visto que ha evolucionado el interés de los inversionistas por las inversiones o por las empresas que tengan mayor sensibilidad en el tema ESG? Y si es que ha aumentado, que yo creo que ha sido así, ¿por qué crees que esto está ocurriendo? Sí, a ver, primero, hay como 3 formas de entender, digamos, el ESG del punto de vista de nuestra financiera.
Primero, lo que te decía, lo que hablamos antes, digamos que es la base de los principios de inversión responsable, que las variables ESG son riesgos, son materiales financieramente, ¿ya? Y eso ha ido en aumento porque se ha visto que, digamos, como, no sé, hace un siglo, el valor de las compañías estaba determinado por su activo físico. Cada vez más, el valor de las compañías está determinado por intangibles, ¿no? Por la reputación, por el valor de la marca. Exacto. Entonces, esos son aspectos que son muy susceptibles, muy vulnerables como a controversias en planos ESG. ¿Ya? Y cada vez además como sociedad, yo creo, estamos como siendo más conscientes de todas las externalidades. Empiezan a haber más regulaciones sectoriales. Empezamos como a factorizar un poco la externalidad y a tratar de que alguien se haga cargo. Idealmente los responsables directos, y eso a través de la regulación o a través de mecanismos más económicos como impuestos al carbono, por ejemplo. Entonces, esas cosas hacen que las variables ESG sean cada vez más materiales para el análisis financiero. Eso mismo está a la base de cambios regulatorios. O sea, hemos visto muchas normativas que nos afectan ya directamente a la industria financiera, en que nos empiezan a pedir nuestros reguladores en que tengamos procesos, políticas de inversión responsable, digamos, para incorporar los riesgos ESG en nuestra toma de decisiones. Y tercero, se habla mucho de la transferencia como intergeneracional de riqueza, donde en el fondo se ve que a nivel de las grandes fortunas, digamos, empieza a pasar a manos de las nuevas generaciones, que también tienen como una forma de ver las cosas distinto, y son riquezas, digamos, que vienen, no sé, de industrias súper tradicionales y que hoy en día también empiezan como a buscar como nuevas formas de relacionarse también con la sociedad. Entonces hay interés por ahí. Pero lo que hay que entender también es que la inversión con criterios ESG tiene significados distintos. Entonces esto ha crecido mucho hoy en día, pero la verdad es que no es algo nuevo. Y si lo pensamos, hay como una primera forma de entender lo que tiene que ver con que invertir con criterios ESG es invertir como alineado a tus valores, ya como con ciertas creencias. Y esto, como te digo, no es nuevo, partió, no sé, en los 60, se daba, no sé, pues con el tema del apartheid en Sudáfrica. En el fondo, como que la gente no quería estar invertido en ciertas, en este caso, países, pero en ciertas compañías, digamos, que no estaban acorde a sus principios valóricos, ¿ya? Entonces, claro, esa forma de entender la inversión con criterios ESG está muy asociada como al enfoque de exclusión, de dejar de lado ciertas industrias, normalmente lo que se conocen como las industrias pecado. Ya ¿cómo se llama? El gambling, las apuestas, los casinos, el alcohol, el tabaco, todo ese mundo en el fondo, y existen muchas como asociaciones que tienen que ver con valores, no sé, cristianos, o un segmento de la población musulmana que tiene fondos que como que están adecuados a sus creencias valóricas, ¿ya? La segunda forma de entenderlo es lo que está a la base de los principios de inversión responsable, que tiene que ver ya con no algo de mis valores, sino con el valor, con que realmente hay un ¿cómo se dice? Un objetivo financiero detrás, ¿ya? Y eso tiene que ver con la integración ESG y con la propiedad activa, que son esos enfoques que ya te comenté. Pero hay otra tercera categoría, digamos, que probablemente es como lo más difundido también, es que tiene que ver con una búsqueda de impacto, que tú esperas que una inversión con criterios ESG realmente esté aportando, esté como generando un impacto positivo, teniendo un efecto positivo, quieres ver como algo concreto, como tener algo concreto. Y ahí está dentro de ese espectro la inversión de impacto y los fondos temáticos. Así que esos son como los enfoques, cómo se van relacionando un poco con las expectativas. El tema de las expectativas es súper importante porque realmente como a nivel de la industria financiera también hay que hacer un trabajo de educación y de entender las necesidades del cliente para que estemos todos en la misma página, como para no generar, para no caer en lo que se conoce como el greenwashing, porque... Exactamente, que hemos hablado bastante también en este podcast. Como que hay que ser bien aterrizado, digamos, en cómo se presentan las cosas, para que entendamos que de repente cuando hablamos de integración en CG estamos hablando de una materialidad, tiene que ver como
con cómo el entorno afecta a la empresa, pero no necesariamente con cómo la empresa está afectando al entorno. Y ahí estamos hablando ya de impacto. Entonces, son cosas que hay que ir como tratando con harto cuidado, con harta ojo, digamos, y digamos como entender desde el punto de vista de un cliente, alguien que quiere invertir, al final las precauciones o las cosas de las que hay que preocuparse más allá de que el fondo se venda como sostenible o no, son las mismas que en una inversión tradicional, ¿no? Como que primero una entidad que dé confianza, que realmente sea regulada, que entender cuáles son sus necesidades en términos de aversión al riesgo, de plazo, de tener una cartera diversificada, etc. O sea, esas cosas son como básicas y no se pueden descuidar solamente porque a uno le interesa, le motiva el tema de la sostenibilidad y realmente se deja llevar por eso. Y justamente desde este podcast y desde la economía circular siempre decimos que si bien buscamos el triple impacto, esto solamente es sostenible si es que hay un modelo de negocio detrás y que esto se mantiene. A propósito de estos flujos de caja, para ser extremadamente preciso, vivo en el tiempo y siendo sostenible. Y por eso también en uno de los principios que señalaba la importancia de comunicar y educar, y ese es también uno de los objetivos de Revolución Circular. Señalaste el tema de los fondos temáticos. Creo que es súper interesante. Te agradecería que nos contaras qué son y cuál es su relación con la inversión sostenible y cuáles son los que están más relacionados con temas de sostenibilidad, descarbonización y ojalá con economía circular. A ver, los fondos temáticos, ¿qué son? Son carteras, son portafolios de inversión que se concentran, digamos, en un cierto tema, ya valga la redundancia, pero así de fácil, digamos, dentro de los enfoques como el más autoexplicativo. Y ese tema, en el caso de lo que es como la inversión sostenible, está relacionado a sostenibilidad, ¿ya? O sea, nosotros acá se ven fondos sectoriales, como te decía antes, fondos de minería, fondos de energía, fondos agrícolas, etcétera. Pero realmente ahí quizás han tenido como un boom los fondos de energía renovable, ya con el atributo más sostenible del renovable, ¿no? Y también en los últimos años se han visto fondos más como en las publicidades, digamos, en la gama de servicios, de ofertas que de la industria, digamos, como fondos temáticos, pero yo diría que más basados como en un relato de megatendencias, de tendencias globales, que con el foco en temas de sostenibilidad. Pero la verdad es que si uno ve afuera los grandes managers que tienen una oferta bien robusta de fondos, digamos, hay muchos fondos temáticos. Muchísimo. Fondos de gestión de agua, por ejemplo, o sea, no solo de gestión de agua en general, el tema de agua, temas de océanos, como así, súper categoría muy amplia. Y hay de todo, la verdad es que, o sea, esos son por el lado ya más medioambiental, pero fondos por el lado social, hay fondos que tienen un discurso, digamos, de equidad de género, que invierten en compañías solamente que tengan gerentas mujeres. Hay un poco, como mucha variedad para todos los gustos y normalmente son muchos fondos de renta variable, pero la verdad es que tampoco están circunscritos como a una clase de activos, que pueden ser de distintas clases de activos. En Chile, bueno, nosotros tenemos este fondo, el Low Carbon, pero la verdad es que tiene el tema de Low Carbon, y en el fondo dentro de la oferta de productos que hay en el mercado local, digamos, como creo que es uno de los más específicos a nivel como de fondo como más líquido, ¿no? Más tradicionales, que por lo menos en su comunicación busca un poco posicionar el tema del cambio climático. Pero efectivamente, como te explicaba, es un fondo que invierte en compañías latinoamericanas como con el atributo de bajas emisiones, pero no, hay que entender que, digamos, hay otros fondos que se denominan low carbon, que lo que buscan es como reducir las emisiones, no solamente como acotar la huella de ese portafolio ya. ¿Qué otros fondos? Hay un fondo de la Fundación Chile. La Fundación Chile tiene fondos, el fondo Clean, están viendo inversiones hoy en día de hidrógeno verde. Y ahora en un rato vamos a una invitación que nos llegó de un fondo de Green Venturing que está sacando una administradora con Social Lab, así que eso también va a estar interesante
para ver venture capital en temas medioambientales. Buenísimo. Definitivamente vamos a tener otra oportunidad para conversar sobre estas interesantes iniciativas que están desarrollando. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, se pasa muy, muy rápido, pero desde ya quedas invitada. Pero María Ignacia, para la gente que quiere saber más sobre LaRain Vial Asset Management, que quiere invertir, que quiere adentrarse en este mundo, que yo lo encuentro fascinante por lo demás, porque es mucho más allá de la inversión, esto es casi un proceso filosófico y de mucho, mucho aprendizaje. ¿Dónde podemos invitarlos a conocer más y aprender más sobre estos interesantes temas? Bueno, en la página web de la administradora del grupo, en realidad todas las redes sociales, ahí Google es la forma más fácil de llegar, el mejor pero ahí constantemente marketing. tenemos contenido. También los invito como a meterse a la página de la Asociación Chilena de Fondos de Inversión, la CAFI, cafi.cl, que tienen guías, han sacado guías y recientemente sacaron la guía de inversión sostenible. Nosotros colaboramos ahí, tiene mucha información, tiene datos y tiene también como recomendaciones. Y si quieren también seguir el tema de inversión ya full foco de impacto, es inversiondeimpacto.cl, que es la página del capítulo chileno del ESG, que es el Global Steering Group for Impact. Así que también ahí hay un newsletter muy bueno donde salen novedades, webinars, en el fondo productos, un montón de información súper interesante. Excelente. Esas cosas. Desde ya, María Ignacia, por si acaso, tenemos un curso de inversión ESG en la plataforma de cursos abiertos de LaRain Vial, así que ahí también es un curso básico, pero que donde en el fondo se pueden escuchar los temas de manera más ordenada. Perfecto. Lo más probable es que puedan encontrar todos los links después en la descripción del capítulo. María Ignacia, quedaron muchísimos temas por tratar, así que desde ya te dejo invitada a un futuro capítulo, pero por el momento muchísimas gracias por darte el tiempo y por compartir estos minutos con nosotros en Revolución Circular. Buenísimo, muchas gracias a ti, Peter, que estén muy bien. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.